¿Sabes? Decía Clausewitz, la guerra era la continuación de las políticas, pero por otros medios. Vivimos un mundo de guerras imperiales, un mundo de desestabilización, un mundo de agresiones perpetua, decía Bush, una guerra perpetua, una guerra infinita. Un mundo en declive, donde el imperialismo, el capitalismo anda en declive ya. Y en este mundo de convulsiones, de crisis, estos espacios políticos se vuelve lo que decía a la inversa Clausewitz. Es decir, la política ahora es la continuación de esas guerras, pero por otros medios, los medios políticos, para hacer frente a esas guerras, a esa amenaza imperial, a ese declive que tanto está afectando al mundo y sobre todo, quizás se ve de forma mucho más brutal en el Medio Oriente, en el norte del África, en el África subsahariana, ahora con esta guerra también, que significa las enfermedades, estos virus, que extrañamente aparecen y comienzan a hacer de la suya en estos momentos muy claves, muy críticos que vive la humanidad. Sin duda, es una voz antiimperialista, es una victoria de las voces antiimperialistas quien se va a posicionar en ese organismo para hacer frente a lo que ha sido la política o la diplomacia brutal, descarada, la arrogancia de los Estados Unidos, que ha utilizado ese espacio para violentar inclusive, ponerse por encima de las leyes internacionales, violentar el ordenamiento jurídico internacional e imponer sus intereses en el mundo. Sin duda ahí estará la voz disonante en ese concierto de mentiras, de hipocresías, que bien dirige Estados Unidos, esa voz de Venezuela disonante, para decir las verdades y promover también muchas cosas necesarias en este mundo. Recordemos que el Consejo de Seguridad es un órgano exclusivo, así está definido, para el mantenimiento de la paz, el orden, la estabilidad mundial y otras limitaciones, o mejor dicho, otras abrogaciones que se ha hecho el Consejo de Seguridad que pertenecen a la Asamblea General, que por sí debería ser el órgano que concentra o que debería concentrar las políticas o las hechos, o mejor dicho, donde se hagan las políticas, se desarrollen las políticas que afecten o que beneficien a la humanidad. Es en la Asamblea General, pero sin embargo, en el Consejo de Seguridad hoy, que antidemocráticamente se abroga políticas que no debería tener, en ese organismo Venezuela podría tener una voz importante para definir muchas cosas en el mundo. Bueno, por una lógica ética uno podría decir, bueno, están escogiendo a Venezuela porque Venezuela tiene una cantidad de valores que ha proyectado que son útiles para el resto de la humanidad. Los valores de la solidaridad, claro, de la hermandad, del socialismo, que busca la equidad en el uso de los recursos para todas las personas. Y podríamos hasta decir, desde el punto de vista de gestión, que Venezuela también tiene una experiencia, porque ¿quién no va a negar que el gobierno de Venezuela ha recibido tal nivel de ataques y ha mantenido la paz, no obstante los ataques, para llevar esa experiencia al Consejo de Seguridad? No, mire, nosotros hemos resuelto nuestros problemas de esta manera, así que puede ser útil. Sin embargo, la lógica no funciona así. Hay unos que dicen, por ejemplo, como Diego Arria fue el que dijo, que bueno, que los países que apoyaron a Venezuela están, digamos, perdieron la brújula. Están apoyando un país, un país de una dictadura. Todo el mundo se equivocó, menos ellos. Sí, ellos 181 países se equivocaron. Sí. Ahora tú me vas a hablar de las abstenciones. Claro. Otros dicen que son los reales, el petróleo, que Venezuela chantajeó a 181 entre países. los pasillos de la ONU. Entonces, yo quisiera que tú me aclararas eso. ¿Cómo funcionó la lógica para que se diera esta votación? Mira, yo creo que ¿Cuáles son las abstenciones? Pues ya sabemos que el voto nulo, el voto negado es de Estados Unidos. Mira, hay una situación real. Sabemos que Venezuela ha sido objeto de una agresión mediática, política, inclusive hasta terrorista en los últimos años. Golpes de Estado, acciones terroristas, mercenarias, paramilitares colombianos, asesinatos de campesinos y este último asesinato del camarada Robert Serra, desestabilización política en el país, mediática internacional. Se le ha acusado a Venezuela de ser un país patrocinador del terrorismo, inclusive aliado a grupos terroristas internacionales, y se le ha acusado a Venezuela de violentar los derechos humanos. ¿Qué no se ha dicho contra Venezuela? Sin embargo, la realidad parece ser un muro tan poderoso que se han estrellado y se han destruidos
todos los falsos argumentos que ha esgrimido Estados Unidos contra Venezuela se han destruido. Y esta es una comprobación de ello. La victoria y el apoyo contundente de más de 180 países, 181 exactamente, 181 países en ese organismo. Es decir, en un mundo donde las primaveras árabes, esos golpes suaves, esas desestabilizaciones, revoluciones de colores, creo que ya ha venido ese formato en decadencia y el mundo se ha dado cuenta que detrás de esos formatos de intervenciones yace la mano peluda del imperialismo estadounidense. Y es allí la reacción de los pueblos del mundo de reconocer esa verdad, de esa verdad que enfrenta a Venezuela y de apoyarlo directamente. Ahora decías, 181 países, pero participaron en la Asamblea 182 países. 182 países. Se abstuvieron de participar por algunos motivos. Sucede que no necesariamente en la Asamblea aparecen cuando se requieren todos los embajadores, por algunos motivos personales inclusive. Un embajador no puede asistir a la Asamblea General cuando está el hecho de la votación. Pero también ocurre que no participa para no, para no molestar al otro, ¿no? Para no molestar a los Estados Unidos, por ejemplo. Porque pudo haber participado y votado en contra. Pero entonces molestaría a Venezuela. Sí, pero molestaría. Pero fíjense algo, 181 países es la votación que ha sido en la historia de Venezuela, una de las más altas que ha tenido. En el pasado Venezuela ha sido miembro también, en la Cuarta República, en los 60, 70 y 90, fue miembro de la crisis económica fundamentalmente, que repercute en lo hegemónico y en lo político, en la crisis diplomática que enfrenta a los Estados Unidos, donde el mundo se ha dado cuenta que ha sido precisamente Estados Unidos quien ha hecho abuso de las leyes internacionales de ese organismo. Una crisis moral, entonces, ética. Hay una crisis profunda moral y ética de los Estados Unidos y yo creo que eso ha repercutido. Hace poco, y lo manifestaba nuestro jefe de misión en Naciones Unidas, de que Estados Unidos había llamado inclusive personalmente voceros responsables de los Estados Unidos, John Biden inclusive dio unas declaraciones, vicepresidente de los Estados Unidos, llamando personalmente a cada gobierno del mundo para evitar que Venezuela obtuviese esa victoria contundente que tuvo. Creo que eso molestó, creo que el tiro salió por la culata, como decimos aquí popularmente, ¿eh? El tiro por la culata a los Estados Unidos, puesto que ya el mundo no se cala más esta prepotencia y esta arrogancia con lo que Estados Unidos pretende hoy imponer su política exterior, una política que, repito, ha sido completamente desastrosa para la humanidad, ha generado más problemas que lo que ha resuelto. Una hipocresía brutal, y aquí permíteme esta idea, camarada, donde en el Medio Oriente se expresa quizás de forma más exagerada esa hipocresía. Estados Unidos dice estar allá supuestamente para luchar contra el terrorismo, pero ha sido precisamente Estados Unidos, y eso ha sido ya develado en el mundo lo conoce, Estados Unidos y sus aliados, quienes han patrocinado estos grupos terroristas.